Dale. Bueno, vamos a pasar a la dimensión número 3 de movimiento estudiantil por la educación. O sea, acá las preguntas se concentran principalmente en saber qué opina la gente acerca del movimiento. La pregunta 22 dice: ¿está de acuerdo con las demandas del actual movimiento por la educación? Y las opciones de respuesta son sí, no y por qué, ¿vale? Aunque la persona responda sí o no, se le pregunta por qué igual, ¿cierto? Y hay una pequeña línea, ¿cierto?, en donde la persona nos va a decir por qué está o no está de acuerdo. La idea es que ojalá su razón sea breve, o ustedes la escriban de manera breve, ¿ya? La pregunta 23 dice: en su opinión, las movilizaciones estudiantiles han significado principalmente, se leen todas las opciones, un hito de la historia chilena respecto a la lucha por derechos sociales, pérdida de importantes sumas de dinero para el Estado, un cambio de mentalidad de la participación ciudadana, violencia excesiva en las calles, solo pérdida de clases para miles de estudiantes. Le leen todas las opciones a la persona, pero marca solamente una. 24. En una escala de 1 a 4, ¿vale?, donde 1 significa nada representado y 4 muy representado, ¿qué tan representado se siente por el movimiento por la educación? Y ahí la persona tendrá que dar un número entre el 1 y el 4, puede ser 1, 2, 3, 4, de acuerdo a qué tan representado se siente con el movimiento, ¿ya? Entonces, ojo, tengan muy claro la distinción que estamos haciendo en principio entre movimiento estudiantil y movimiento por la educación, ¿ya? Cuando hay preguntas que hablan del movimiento estudiantil, hablamos principalmente del movimiento desarrollado por estudiantes secundarios y universitarios, ¿ya? Mientras que cuando hablamos del movimiento por la educación, eso incorpora tanto a estudiantes, pero también a otros actores sociales, profesores, rectores, o todos aquellos que consideremos que forman parte de este movimiento de demandas por educación financiada por el Estado, de reivindicaciones determinadas, etc. Entonces, si una pregunta dice movimiento por la educación, ustedes leen movimiento por la educación, no leen movimiento estudiantil. ¿Ya? Eso es muy, muy importante. 25. En una escala de 1 a 4, donde 1 significa nada y 4 significa bastante, ¿qué tanto cree que le pueden beneficiar a usted o a su familia los logros del movimiento por la educación? ¿Ya? Y ahí la persona dará un número de acuerdo a qué tanto le puede beneficiar, y ustedes marcan una X en uno de esos números. Luego, las preguntas 26 y 27 son preguntas de respuesta breve, ¿ya? En general no es recomendable hacer este tipo de preguntas en encuestas porque las personas se pueden extender mucho, luego hay problemas de codificación, etcétera, pero no importa, las vamos a hacer igual, ¿ya? Entonces lo que les pedimos es que sobre todo en la pregunta 26, bueno, en ambas, sean bastante breves, o hagan que la persona responda de manera bastante breve para que no tengamos un párrafo, ¿cierto?, sino que se ciñan a las 2 líneas que tenemos asignadas para aquí, ¿ya? Y aquí también recalcar que por favor escriban con letra clara y legible para después no tener que sufrir las penas del infierno tratando de leer jeroglíficos. Ya, 26. ¿Qué debería pasar para que usted se involucrara activamente en el movimiento por la educación? ¿Ya? Que es básicamente preguntarle a la persona, bueno, usted no está participando activamente, ¿qué tiene que pasar? ¿Tiene que caer un cometa? ¿Tiene que, no sé, morir un indigente? Ahí la persona le responderá qué piensa, qué debería pasar para que se involucrara activamente. Y la 27, desde su perspectiva, ¿cuáles son las 2 demandas más representativas del movimiento por la educación? ¿Ya? ¿Cuáles son las 2 ideas que tiene más clara la persona respecto del movimiento? Entonces acá es como media pilla la pregunta, porque estamos tratando de saber, ¿cierto?, sin decirle a la persona qué tanto sabe del movimiento, o sea, si conoce las demandas, ¿cierto? Y estamos haciendo una pillería en esta pregunta, porque si bien la encuesta es de opinión, acá estamos preguntando un conocimiento, ¿cierto?, explícitamente. ¿Ya?
Entonces, dependiendo de la respuesta de la persona, ¿cierto?, vamos a saber qué tanto sabe del movimiento, ¿cierto? Y si sus opiniones no son opiniones de una completa ignorancia, principalmente manipuladas o influidas por los medios de comunicación oficiales. 28. En una escala de 1 a 4, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 4 totalmente de acuerdo, ¿qué tan de acuerdo está con la siguiente frase? Le leemos todas las frases y, al igual que en preguntas anteriores, marcamos cada una con X de acuerdo al grado de acuerdo o desacuerdo que tenga la persona. De 1 en 1, ¿vale? La primera dice: se debe poner fin al lucro, pues la educación debe ser un derecho garantizado por el Estado. Básicamente vamos a entender por lucro obtener una ganancia o un beneficio por algo, ¿ya? Principalmente un beneficio económico, ¿vale? Un beneficio financiero o material, ¿ya? Es hacer algo sabiendo que voy a recibir algo a cambio. La segunda: se debe desmunicipalizar la educación secundaria. C. No creo que se deba eliminar el lucro de la educación, sino regularlo para evitar abusos. D. Hay que eliminar la PSU, prueba de selección universitaria, pues evalúa principalmente las diferencias socioeconómicas. D. E. Hay que aumentar el aporte estatal a la educación, o sea, el Estado tiene que poner más plata, ¿cierto? F. La educación es un bien de mercado, ¿cierto? Lo que significa que por lo tanto se puede lucrar con ella, como se lucra cuando se vende pan, televisores o autos. G. Es posible tener educación gratuita o financiada íntegramente por el Estado, y acá esto es fundamental. Cuando se habla de educación gratuita, quizá la noción o la idea de hablar de educación gratuita es errada, porque básicamente la educación gratuita es educación financiada por el Estado. ¿Y cómo el Estado financia esta educación? A través de los tributos o los impuestos principalmente de las personas, ¿ya? O sea, es redestinar aquello que todos nosotros como ciudadanos ponemos para financiar la educación, ¿ya? Entonces, cuando el presidente dice, por ejemplo, que no está de acuerdo con la educación gratuita porque la plata de todos los chilenos, de los más pobres, de la clase media, va a servir para financiar la educación de los más ricos, eso no es así, ¿cierto? Porque los ricos deberían pagar mayores tributos, mayores impuestos que irían a este mismo fondo común para financiar la educación superior de todos, ¿ya? H. Creo que se debe realizar un plebiscito nacional para solucionar la crisis de la educación, ¿cierto? Pensando un poco en el plebiscito del 90 para se votó por sí o por no para seguir o no con el régimen militar, ¿cierto? El plebiscito no, sino una votación nacional en donde votan todas las personas, ¿cierto? Mayores de edad, obviamente. Y los jóvenes movilizados deben ser apoyados por sus familiares aunque pierdan el año escolar. Esto se leen todas y se marca de acuerdo a los niveles de acuerdo de eso. 29. Según su opinión, ¿quiénes son miembros activos? O sea, participan activamente del actual movimiento por la educación. Se nombran todos los que aparecen ahí y se marcan todos de acuerdo a lo que la persona nos dice, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros decimos, ¿quién cree usted que es miembro activo? ¿Cree que los estudiantes secundarios son miembros activos? Sí, yo creo, dice la persona. Ah, perfecto. X. ¿Cree que los profesores secundarios de primaria son miembros activos del movimiento por la educación? No, ellos no. No ellos. ¿Cree que los padres apoderados son miembros activos? No, tampoco. ¿Cree que los egresados de carreras universitarias son miembros activos? Sí, X. ¿Okay? Y así sucesivamente hasta partidos políticos de derecha, que es la última opción. Luego, la 30 son las mismas opciones, pero la pregunta es diferente. Según su opinión, ¿quiénes deberían integrar el actual movimiento por la educación? ¿Vale? Y se nombran de nuevo todo, se marcan con una N. Entonces, esta pregunta es ¿por quiénes la persona cree que actualmente participan activamente del movimiento? Mientras esta segunda es ¿por quién la persona cree que debería participar?
sea, que no están participando, pero deberían participar en este movimiento. ¿Ya? 31. En una escala de 1 a 4, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 4 totalmente de acuerdo, ¿qué tan de acuerdo está con las siguientes frases respecto del movimiento estudiantil? Y acá, igual que en algunas preguntas anteriores, se leen todas las frases y se marca de acuerdo al grado de acuerdo o desacuerdo con una X, ¿cierto? La A es: considero que sus demandas son totalmente legítimas, y la K se trata de jóvenes intransigentes e inconformistas. No las voy a leer todas, pero no las voy a leer porque básicamente son de fácil comprensión, ¿ya? Pero ustedes sí tienen que leerlas todas. 32. En una escala de 1 a 4, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 4 totalmente de acuerdo, ¿qué tan de acuerdo está con las siguientes frases respecto de las marchas y manifestaciones del movimiento estudiantil? Acá se leen todas, al igual que la pregunta anterior, y se marca con una X de acuerdo al grado de acuerdo o desacuerdo que tenga la persona. A. Estoy de acuerdo con su realización. B. Participaría en alguna marcha y o manifestación. C. No deberían ser autorizadas. D. Considero que su realización forma parte de los principios de la democracia. E. Creo que deberían ser autorizadas siempre y cuando no ocupen las calles interrumpiendo el tránsito. F. Solo generan disturbios y destrucción. G. Las considero creativas. H. Son necesarias para que la clase política los escuche, ¿cierto? Los políticos. Y se justifica el uso de la fuerza para resistir la represión policial, o sea, se justifica por parte de quienes se manifiestan, ¿cierto? Y J. El uso de la fuerza no se justifica bajo ningún motivo, ¿vale? El uso de la fuerza por parte de las personas que se movilizan, ¿cierto? 33. Y la última de la tercera dimensión. A continuación, le nombraré una serie de acciones a través de las cuales las personas pueden lograr sus objetivos políticos. Usando una escala de 1 a 6, donde 1 significa desapruebo totalmente y 6 apruebo totalmente, ¿qué tanto la persona aprueba las siguientes frases o acciones? A. Aprueba que las personas logren sus objetivos políticos a través de trabajar en campañas electorales, de 1 a 6, donde 1 desapruebo totalmente y 6 apruebo totalmente, en donde ubica la persona su nivel de aprobación o desaprobación. B. Participen en partidos políticos. C. Participen en manifestaciones públicas, entiéndase marchas, etc. D. Participen en bloqueos de calles o carreteras. E. Ocupen terrenos privados, oficinas o fábricas. Y F. Realicen actos de fuerza durante manifestaciones. Ojo, que acá nosotros no vamos a hablar de vandalismo, no vamos a hablar de encapuchados y no vamos a hablar de violencia cuando nos refiramos a los manifestantes, ¿ya? Consideramos que esos son conceptos erróneos, conceptos estigmatizadores para el movimiento y conceptos que son utilizados principalmente por los medios de comunicación oficiales con el fin principalmente de estigmatizar al movimiento. Por lo tanto, nosotros en vez de hablar de violencia vamos a hablar del uso de la fuerza, por ejemplo, o de autodefensa, ¿ya? Eso tienen que tenerlo muy claro. Bueno, esa es la última pregunta y vamos a retomar con la parte 4, que es